Desde hace mucho tiempo ha sido el sueño de los masones colocar a uno de los suyos en la silla de San Pedro. Los masones creyeron haber cumplido este objetivo cuando Angelo Roncalli salió del cónclave de octubre de 1958 reclamando ser Papa Juan XXIII. Ahora vamos a demostrar brevemente la información que nos indica que Angelo Roncalli, Juan XXIII, era masón y fue elogiado por masones de alto rango en todo el mundo. El gran maestro del Gran Oriente de Italia declaró en una entrevista con la revista 30 Days, cito, «En cuanto a eso, parece que Juan XXIII se inició en una logia masónica en París y participó en los trabajos de los talleres de Estambul». Fin de cita. Mary Ball Martínez fue miembro acreditada del grupo de la prensa vaticana. Ella escribió que los guardias franceses republicanos observaban de sus puestos, cito, «El nuncio Roncalli, estando en ropas civiles, salió de su residencia para asistir a las reuniones de los jueves por las tardes en la logia masónica del Gran Oriente de Francia». Fin de cita. El masón de alto rango, Carl Jacob Burckhardt, escribió, «Conozco muy bien al cardenal Roncalli. Él era un deísta y un racionalista cuya fuerza no radicaba en la capacidad de creer en milagros y en venerar lo sagrado». Fin de cita. Cuando Juan XXIII fue hecho entre comillas cardenal, él insistió en recibir el sombrero rojo del ateo y notorio anticlerical socialista Vicente Auriol, presidente de la República de Francia, a quien Roncalli describió como un socialista honesto. Fin de cita. En las funciones sociales en París, Roncalli, Juan XXIII, también fue visto a menudo socializando con el embajador soviético, a pesar de que el gobierno ruso había renovado su previa política de guerra de exterminio brutal de los católicos en Rusia. Juan XXIII también era conocido como un buen amigo y confidente de Edward Herriot, secretario de los socialistas radicales anticatólicos de Francia. Juan XXIII, Pacem in Terris, numeral 14, 11 de abril de 1963, cito, «Entre los derechos del hombre debes enumerar también el de poder venerar a Dios, según la recta norma de su conciencia y profesar la religión en privado y en público». Fin de cita. Esto es herejía. No es un derecho del hombre adorar en público a los dioses falsos. Esta es la herejía de la libertad religiosa. Esto ha sido condenado por muchos papas. La encíclica Pacem in Terris fue elogiada por los mismos líderes masónicos como siendo un documento masónico. El órgano oficial del Consejo Supremo del Grado 33 del antiguo y aceptado rito escocés de la Masonería de México declaró en su boletín en mayo de 1963, cito, «La luz del gran arquitecto del universo ilumina el Vaticano. Pacem in Terris elogia universalmente tanto a los países democráticos como los comunistas. La encíclica Pacem in Terris es una vigorosa declaración de la doctrina masónica. No dudamos en recomendar su reflexiva lectura». Fin de cita. En el libro publicado por los Caballeros Templarios Masones, ellos dijeron, «El sentido de nuestra acción, continuación de la obra de Juan XXIII y de todos aquellos que lo han seguido en el camino hacia el universalismo templario». Fin de cita. Yves Marcedon, masón del rito escocés del grado 33, dijo acerca de Juan XXIII, «Apoyamos con todo nuestro corazón la revolución de Juan XXIII». Fin de cita. Poco después de haber sido entre comillas elegido antipapa y entrado en el Vaticano, Juan XXIII se encontró con una antigua estatua de Hipólito, un antipapa del siglo III. Mandó que la estatua fuese restaurada y colocada en la entrada de la biblioteca del Vaticano. Juan XXIII una vez comentó, «Si yo hubiese sido nacido musulmán, creo que siempre habría seguido siendo un buen musulmán, fiel a mi religión». Fin de cita. Juan XXIII también hacía cosas como detener su automóvil para bendecir a los judíos que salían de su adoración del entre comillas sábado. A un niño judío recién bautizado, Juan XXIII le dijo, «Al convertirte en católico, no dejas de ser menos judío». Juan XXIII también fue el primer reclamante al papado en recibir dentro del Vaticano a un líder de la religión budista y a un sumo sacerdote sintoísta. Juan XXIII quiso que el clero de las iglesias entre comillas ortodoxas, muchos de los cuales eran agentes de la KGB, participaran en el Vaticano II. Los entre comillas ortodoxos dijeron que algunos de sus clérigos asistirían, siempre que no se condenara el comunismo en el Vaticano II. Por lo tanto, Juan XXIII accedió a no condenar el comunismo en el Vaticano II y así los cismáticos entre comillas ortodoxos fueron al concilio. Esto fue conocido como el Acuerdo Vaticano-Moscú. Después de la muerte de Juan XXIII, numerosos documentos de comunistas, masones y judíos fueron enviados al Vaticano, expresando su tristeza por la muerte de Juan XXIII. Personajes como Fidel Castro y Nikita Khrushchev enviaron sus mensajes de alabanza y dolor.
Charles Randy, el soberano gran maestro de las sociedades secretas, declaró: a la memoria de Angelo Roncalli, Papa bajo el nombre de Juan XXIII, que se ha dignado darnos su bendición, su comprensión y su protección. Fin de cita. Angelo Roncalli tomó el nombre de Juan XXIII. El nombre Juan había sido evitado por los papas por 500 años, debido a que el último hombre que lo había tenido fue el notorio antipapa Juan XXIII del Gran Cisma de Occidente. Los paralelos entre el primer antipapa Juan XXIII, Baldassare Cosa, y el segundo, Angelo Roncalli, son sorprendentes. Ambos, Juan XXIII, convocaron un falso concilio ecuménico en el cuarto año de sus reinados. Los reinados de ambos antipapas Juan XXIII duraron 5 años, muriendo ambos poco antes de la tercera sesión de sus falsos concilios. Creemos que las similitudes entre el primer antipapa Juan XXIII y el segundo no son meras coincidencias. El primer antipapa Juan XXIII fue también el último antipapa que reinó en Roma. Angelo Roncalli, el reciente antipapa Juan XXIII, al tomar ese nombre, nos estuvo indicando simbólicamente que él estaba continuando la línea de los antipapas que reinarán desde Roma.